Estudios básicos para la educación cristiana, por el pastor Armando Acosta Salazar. Estoy iniciando esta serie de pláticas que quiero compartir a través de este medio del internet, y quiero iniciar dando una exposición acerca del tema perspectiva teológica de la educación cristiana. La educación cristiana ha sufrido ataques por mucho tiempo. Hay quienes la consideran que no es necesaria. Hay quien considera además que es algo que no es realmente de Dios. Pero quiero aclarar que la palabra de Dios nos enseña acerca de las decisiones que el Señor ha tomado, y dentro de esas decisiones es dar ministerios educativos. Habla de maestros, y estos desde luego son parte del mensaje del Señor, y no debemos menospreciar, sino darnos la oportunidad de recuperar la importancia que tiene la educación cristiana para el proceso no solo de la vivencia del pueblo del Señor, sino también para el cumplimiento fiel de la misión. En esta ocasión, entonces, el tema será esa perspectiva teológica de la educación cristiana. Iniciaré haciendo esta pequeña aclaración. Toda acción de la Iglesia debe estar fundamentada en los principios que el Señor mismo estableció, no olvidando que la Iglesia es un proyecto de Dios y no de los hombres, y es el Señor quien la diseñó y quien estableció las bases esenciales para su funcionamiento óptimo. De manera que podemos identificar los temas fundamentados en la palabra del Señor cuando se le antepone el término teología. Por ejemplo, podemos hablar de una teología pastoral, que simplemente significa cuáles son las bases que la Biblia enseña para desempeñar la pastoral. Podemos hablar de una teología de la alabanza, que significa encontrar las bases elementales que la Biblia nos enseña para celebrar correctamente este ministerio de alabanza, etcétera, etcétera. Esto es solo para que aclaremos el título que podemos estar manejando de aquí en adelante. Iniciaré entonces hablando de que el proceso de la enseñanza-aprendizaje no puede verse como una práctica opcional, sino como una necesidad ineludible en los seres humanos. Todo el proceso de nuestra vida demanda el aprender y el enseñar. Las imágenes humanas son muy comunes. Los padres enseñando a sus hijos lo más elemental para su sobrevivencia o convivencia, como comer, caminar, hablar, escuchar, diferenciar los elementos de riesgo, identificar a las personas y su interrelación, etc. Estas son escenas muy comunes. Es un proceso de toda la vida. Nuestra misma naturaleza así lo demanda. De modo que en el terreno religioso o espiritual no debe tener menos importancia la educación, porque no debe separarse de lo cotidiano, desde luego, pero también nos demanda una educación que nos dirija hacia el estilo de vida que demanda el Señor a través de su palabra. Esto es porque desde el punto de vista de la historia de la salvación, el hombre y la mujer fueron creados para desempeñar tareas cotidianas, pero también para cumplir propósitos divinos. Aquí nace la necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer matrimonio necesitó escuchar la voz de su Señor para saber cuáles eran las indicaciones que ellos deberían de realizar en su hábitat para cumplir lo que Dios estaba ordenando. Esto es en el jardín del Edén. Pero también se escucharon otras voces dentro de ese lugar que eran contrarias a las ordenadas por Dios. El escucharlas sometió a los primeros pobladores a una toma de decisiones ante los argumentos divinos y las voces de Satanás. La decisión, como todos sabemos, fue tomar en cuenta la oferta argumentativa de Satanás, con las consecuencias desastrosas para toda la humanidad, como lo describe Pablo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán,
quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Esto es tomado de la Biblia Nueva Versión Internacional de Romanos 5, versículos 12 al 15. Por tanto, queremos mostrar a todos los hermanos, líderes, compañeros ministros, pastores, que la educación cristiana tiene un trasfondo teológico, en vista de que se relaciona con Dios, con el hombre y con su condición espiritual, que lo ha llevado a vivir en conformidad con otras normas de conducta que lo han constituido un enemigo de Dios, según Romanos capítulo 5 verso 10 y el capítulo 11 verso 28, teniendo como propósito, más que informar, conducir a los hombres y mujeres a una comprensión de la voluntad divina contextualizada, que les permita corregir no solo su conducta, sino más aún los resultados de su error y sus consecuencias eternas. Así que, teniendo este marco de referencia, el propósito es presentar esta investigación exponiendo, por un lado, un panorama bíblico de la importancia, las implicaciones, la aplicación del ministerio de la enseñanza cristiana, buscando además contextualizar nuestra enseñanza dentro del marco religioso que hoy tenemos que enfrentar. Iniciaremos entonces abordando el tema de la importancia de la educación cristiana en esta primera grabación.